sector pobre o del sector, en este caso, clase media o de la clase rica, ¿no? ¿Tú más o menos en algún momento has tenido un criterio o cómo tú supondrías de que hay una persona que pertenece a la clase pobre? Bueno, bueno, que recuerdo, hay una página del Estado donde tú pones tu DNI. Recuerdo que una vez yo hice eso y te sale en qué situación tú estás. Entonces, tenía amigos que salían como pobre, otros pobre extremo. Entonces ya los clasificaba, dependiendo el DNI que tú ponías. Me acuerdo que era una página del Estado. Ya, ya, eso es una clasificación, ya creo, del INEI, ¿no? De acuerdo a las circunstancias o lugares donde viven y como han visitado tu casa y han hecho ese tipo de encuesta. Bueno, ya muy bien, Ujú. gracias, gracias, Alison. Vamos a preguntar por otra persona. A ver, Salinas, buenas noches, prende tu audio. Profesor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Salinas? Yo te quería hacer una consulta. A ver, eh, tú ya el tema, has escuchado lo que estamos hablando, clase media, rica, media y pobre. Has escuchado, ¿no? Lo que estamos hablando. Sí, sí, sí he escuchado, profesor. Ya. Tú Y más o menos me podrías decir cómo te imaginas cuál es el pensamiento o cuál es la diferencia, cómo piensa la clase pobre con la clase media. allá, ¿cómo piensa, profesor? ¿Cuál es su pensamiento? Bueno, pues su pensamiento es de la clase media. Eh, Creo que un poco de cómo se puede decir esto, discriminación o algo así, profesor, porque siempre una persona de clase media a una persona pobre, o sea, lo va a tratar un poco mal o algo así. Algo así yo lo veo, profesor, mi Ya, punto bueno, de ese vista. es el trato, pero yo te digo, ¿tú cómo diferenciarías? O sea, ¿quién se diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre una clase media y una clase pobre? O sea, ¿cómo tú lo pondrías La una definición? diferencia. Eh, Económicamente, profesor. Ah, por la parte económica. Sí. Muy bien, muy bien. Gracias, Salinas. A ver, vamos a preguntar ahora sí a una señorita. Cristel Quispe, ¿cómo le va? Prenda su audio. Profesor, buenas noches. Dale, un gusto volverla a ver virtualmente. Ay, gracias. A ver, Cristel. A ver, colabórame también en la clase, dime. ¿Tú cómo A ver. diferenciarías una persona de la clase pobre y la clase media? ¿Cómo tú le pondrías, qué tipo de definición le pondrías a cada uno? A ver. Ay, ¿cómo la diferencia? Ah, ¿Cómo la diferencio? Clase media versus clase pobre. Ay, profesor, no sé. Ya, a ver, Mm, más fácil. ¿En qué clase te consideras? Clase, hay habiendo tres, ¿ah? Clase rica, clase media y clase pobre. ¿En cuál te consideras? ah, ay, no sé, perdón. ¿Tampoco? No, 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 no. ¿Tampoco? Tampoco. Quisiera que te explique. Es que no sé, no. A ver, explícame. A ver, a todos ustedes, yo sé que ustedes también, los que están presentes, gracias, Cristian, mira, presta atención. Los que están presentes, ustedes también quisieran saber algunas características de más o menos dentro de la sociedad, cómo se clasifica el pensamiento de la clase pobre, de la clase media y de la clase rica. Espero más o menos que capten la idea y luego saquen conclusiones, ya presten atención. A ver, tengo acá, y justo para eso he colocado, ingresos y trabajo seguro. Cuando hablamos del concepto de ingresos, está relacionado siempre al poder adquisitivo, a la parte económica, y al trabajo, que es el producto que te va del ingreso seguro, ¿no? ¿Ya? Entonces, en ese ámbito laboral, ¿cómo son
las características de esta clase pobre, clase media, clase rica. Mira, acá tenemos en este primer cuadro, tenemos en este primer marco, donde se menciona la clase pobre. La clase pobre tiene siempre este pensamiento. El pensamiento de echar culpa al gobierno porque tiene ausencia de plata, no tiene dinero para solventar sus gastos y le hace falta y no tiene con qué pagar su deuda, no tiene con qué pagar los bienes más necesarios. Entonces le dices culpa del gobierno porque no tengo plata y le echa la culpa cada vez que quizás no tiene dinero o le falta la medicina, y siempre la clase pobre echa la culpa al Estado en el país donde vive, ¿no? Es gran parte de ese criterio. Ojo que esto estamos hablando de un estudio que se ha hecho, de un estudio. Entonces siempre ellos tienen a tender a culpar a un tercero, y al primero que culpan es al gobierno. ¿Qué más? Asimismo, también la clase pobre, la clase laboral pobre, cuando al verse que no tiene dinero, al ver que el gobierno no lo ayuda, lo que hace es, como consiguiente, después tocar la puerta de la familia. Como la familia parte quizás dentro, no esté dentro medianamente pobre, entonces le puede dar un dinero en prestado. ¿Para qué? Para tener para su pasaje, quizás para poder solventar sus gastos, toca la puerta de la familia. Ese es el pensamiento de lo que siempre tiene la clase pobre. Es decir, el gobierno no me da, es culpa del gobierno porque yo estoy así, es la culpa del gobierno porque yo no puedo estudiar, y finalmente lo que opta es siempre tener en cuenta que tiene un respaldo, que quien le va a apoyar, si le falta dinero al final va a tener que pedir dinero a la familia. O el otro pensamiento y último es que le va a llegar dinero fácil. También piensa que algún día van a salir de pobres y van a ir y se van a comprar la tinca o la lotería o algo similar, y le van a dar al gordo, al número gordo, y de pronto le va a caer los millones. O por último, lo peor sería es que piensen también que un día se van a subir a un taxi y van a encontrar una maleta llena de ladrillos, de plata, y van a salir de pobres, ¿no? Eso sería el facilismo, salir de pobre solamente de que te llegue el dinero de esa forma, de una forma de suerte, y gran parte de eso es casi muy poca la probabilidad que suceda, ¿no? Y bueno, ese es el pensamiento de la clase laboral pobre, ¿no? Que es gran parte es repetitivo, no es común, pero gran parte es repetitivo. Y a veces, si bien es cierto, cuando tú tienes tu sector o el giro en el cual te desarrollas, normalmente a veces sueles heredar también, ¿no? Si tus padres también a veces no tienen recursos para quizás apoyarte y poder salir de ese segmento, pues tienes un 99% a que se repita esa condición con el hijo, ¿no? Entonces, pero hay cosas que se pueden cambiar y cosas que se pueden hacer en la parte de clase laboral, y para eso vamos a la clase media. Veamos cómo piensa la media o cuáles son las características de la clase laboral media. A ver, vamos a ver acá y comparamos. Ustedes lo pueden ver. Confírmenme si pueden ver este dato en la pantalla. Y se observa, profesor. Listo, sí se ve. Entonces, como pueden ver, acá tenemos en el segundo cuadro cuál es el pensamiento de la clase media. La clase media laboral, podemos observar que tiene otro pensamiento. Su pensamiento de ellos es hacer el esfuerzo sí o sí, no pierden tiempo en echarle la culpa a nadie. Tampoco, como pueden ver, no tocan a la familia ni creen que le va a llegar dinero del cielo o la suerte, sino lo que ellos hacen es tener en mente que lo que tienen que esforzarse haciendo su esfuerzo es estudiar. Estudiar es lo más importante para poder cumplir su objetivo. Es decir, ya estudiando te está sacando de la clase laboral pobre. Es decir, al estudiar o pasar por la escuela, ir al colegio, prepararte, llegar a un instituto superior, llegar a una universidad, ya te hace prepararte y ser un profesional. Teniendo esa inversión, porque vas a invertir tiempo, recursos también económicos, pero es un esfuerzo que la clase media tiene en mente, desde ya la mamá, desde ya el hijo, tengo que estudiar, estudian, el que si no estudias no progresa. Entonces ya de hecho que sí o sí el pensamiento de la clase laboral media
es ir a estudiar. Que no es malo, es bueno, ¿no? Porque luego cuando tú ya tienes tu profesión, vas a tener un trabajo seguro. La clase media, su pensamiento siempre es su trabajo seguro. Ese es el eje de todo, de tener un trabajo seguro, porque ellos estudian una carrera para tener solo el pensamiento principal es trabajo seguro, tener un buen trabajo, trabajo seguro. Ya es lo que más ellos resaltan, porque cuando tú ya tienes, y ellos saben, cuando yo ya tenga mi trabajo seguro, del ingreso que voy a obtener de este trabajo voy a poder ahorrar. Y también saben que ahorrando es progreso, siempre se dice que el que ahorra progresa y teniendo su ahorro para poder, en este caso, comprar, satisfacer sus proyectos, ya sea de comprarse una casa, un carro o bienes, no sé, pero ya la clase media nace de un pensamiento, que yo como sea, haré lo que sea, buscaré mi esfuerzo, los papás o las mamás que quizás no fueron, ellos quieren que sus hijos sí vayan. O sea, hay papás o mamás a veces que ellos no han ido al colegio o no han ido a la escuela, pero quieren que sus hijos no pasen por eso y ellos sí van, hacen que sus hijos sí vayan, ¿ya? Entonces, ese es el pensamiento de la clase media, que no está mal, está bien, pero es diferente a la parte, como dice, de la clase laboral pobre, que gran parte no apuesta mucho por el tema del estudio. Además, hay personas que ustedes habrán escuchado, que ustedes les han dicho, oye, ¿por qué no estudias? No, ¿para qué voy a estudiar? Es una pérdida de tiempo. Mejor me pongo a trabajar como cajera en metro y ya me están pagando mis 1.100 o 1.200 por ahí, ¿no? O no, ¿para qué voy a trabajar? Mejor me voy a impulsar un producto un par de horas los fines de semana, ¿no? Como anfitriona, ¿no? Anfitrionando un producto o impulsando un producto y automáticamente ya gano 100 o $200 solamente 2 días. ¿Para qué voy a trabajar? Pierdo tiempo, gasto pasaje, ¿no? Entonces, pero eso no sería un buen pensamiento. El pensamiento mejor sería estudiar porque de un futuro tienes un trabajo y ese trabajo te da ahorros y de eso puedes progresar. El ahorro es progreso, ¿no? Hasta ahí ya se puede decir cuál es la idea que diferencia entre la clase laboral pobre y la clase laboral media. Ahora, ustedes se imaginan cuál es el pensamiento de la clase laboral rica, o sea, la clase rica. ¿Alguien de ustedes, a ver, ahora participando, viendo ya esas medidas, alguien se imagina? Voy a darle el micro a ver a alguno de ustedes para que participe. A ver, Terraza, ¿cómo estás, Terraza? Andrea. Profesor, buenas noches. Terraza, todavía me recuerdo de ti a veces en las aulas. Recordarse. Claro, recordar es volver a vivir, Terrazas. Ah, profesor. Y acuérdate que ese recuerdo nomás te va a quedar, Terrazas, porque ya no vas a volver al instituto. ¿Eres consciente de Sí, eso? profesor. Sí, claro, ya son poquitos, son 3 meses que ya no se va a regresar y se va a terminar. Y aparte de la pandemia, no hemos podido estar con los compañeros ni con los amigos que teníamos en el instituto, pues, ¿no? Sí, pues prácticamente ustedes Y ya se despidieron de las aulas, ya. Solamente por acá nada más termina su carrera. sí, eso es cierto, profesor. El año pasado fue nuestro despido porque ya desde ahí ya no nos hemos visto hasta este tiempo que estamos en septiembre. Sí, pues Terrazas, eso sí lo sé. Y espero, no sé, que si igual se pueda posponer su despedida o su promoción de despedida, su fiesta, para que lo hagan más o menos el otro año, ¿no? No este año. Este año no, porque todavía está peligroso. Y si el otro año está bueno, puede ser que ahí se encuentren, ¿no? Claro, profesor, eso es lo primordial ahorita es la salud más que todo, que todos estén sanos y que estén con la familia más que todo. Así es. A ver, ahora Terrazas, colabórame con el tema. Estamos A hablando, ver, profesor. realmente has escuchado del pensamiento de la parte laboral, clase pobre y clase media. ¿Has escuchado, verdad? Sí, profesor. Y ahora, según a lo que ya te he dicho, lo has observado, ¿tú qué te imaginas cómo es la clase rica, en diferencia de los dos? ¿Cuál es su pensamiento, tú crees, de la clase rica? Creo que para mi parecer la clase rica tiene otro tipo de pensamiento de crecer y tener más dinero, más, ¿cómo le podría decir? A ver, no sé cómo explayarme más, pero la gente que tiene dinero siempre hacen
lo que quieren en lo laboral o en lo económico. Se abastecen de todas las necesidades. Ya. A ver, y en esta coyuntura de la pandemia, ¿tú crees que en esta situación, tengo o no tengo razón, que la clase media se convierte en pobre? No, no, creo que no me escucha. Vamos a preguntarle a otra persona. Andrea, gracias, creo que te fue la señal de Andrea. Ya, vamos a preguntarle a un caballero, un voluntario que quiera dar su opinión, a ver, antes de... ¿Hay algún voluntario? Profesora, disculpe, se me fue la señal. Sí, así eso me imaginé. Por eso que ahora hay dos veces tú, está en la pantalla, hay dos terrazas. Sí, se fue la señal. Como De, usted dijo, de, la pandemia ahorita no respeta ni gente que tiene dinero o gente que no lo tiene. la clase media se empobrece también. Muy amable. Gracias, Andrea. Voy a explicar ahora. Ya, profesor. Entonces, señores, volviendo al tema, en estas circunstancias de cuarentena y estado de emergencia en la cual estamos pasando, la clase media, en un momento determinado de emergencia en la cual nos encontramos, que es una situación fuera de contexto, al quedarse solamente pensando en su pensamiento, yo tengo que estudiar, ¿para qué? Para tener una carrera, para luego tener un trabajo seguro y luego ahorrar y poder comprarme mi casa y mis cosas. Ese es el pensamiento y no es malo, es bueno de la clase media. Ya sabes, la clase pobre, ellos no quieren estudiar, solamente quieren ganar dinero, le echan la culpa al gobierno si le falta y le piden plata a la familia y una lotería a ver si por ahí reciben más plata de suerte, ¿no? Pero entonces, ¿qué sucede con respecto en esta situación de cuarentena, del estado de emergencia, ¿no? En la cual estamos viviendo? Ustedes han visto que hay 7 millones de peruanos que han perdido su trabajo. Y como por consecuencia, tenemos que tener presente que de esos 7 millones es porque las empresas al ver que no pueden y están en cuarentena, no pueden abrir, y no es por un mes, sino 2 o 3, y mira la situación, y hay negocios que hasta ahorita no abren, y hay negocios que han abierto y no tienen a quién vender, muy poco venden, por lo tanto han reducido personal, otros han cerrado, se han quedado, otros quizás han quebrado mejor. Imagínense con las escuelas, los colegios, que también muchos colegios han quebrado, también se han declarado en quiebra. Las universidades también están pasando por lo mismo. Entonces, aquellas personas de la clase media que solamente su pensamiento era estudiar, tener una profesión y luego buscar un trabajo seguro y un ahorro, ¿ustedes creen que ese trabajo seguro no lo han perdido en esta situación en la cual entramos? ¿Cuántas personas han perdido ese trabajo seguro? ¿Qué dicen ustedes? ¿Han perdido o no? Sí, profesor, ha habido mucho desempleo. Así es, Carvajal. Carvajal, ¿no? Sí, Carvajal. Sí, profesor. Buenas noches. Entonces, buenas noches. Entonces, como pueden ver, sí, hay personas que la clase media, que este era pensamiento nada más estudiar, tener un trabajo seguro y ahorrar, pues han perdido ese trabajo seguro que era el eje de todo. Y entonces, ¿qué ha pasado? Si ya no tienen trabajo seguro, ¿qué es lo que hacen? Van a tocar los ahorros, si es que hay, los ahorros que tenían, y lo van a ir gastando hasta donde les alcance el ahorro en esta situación de emergencia. Se le acaba el ahorro, ¿qué va a hacer? Ya no tiene cómo pagar, cómo comer. ¿Qué hace? Va a entrar a la clase pobre. ¿Por qué? Porque luego automáticamente cuando se le acabe el ahorro le va a echar la culpa al gobierno. Oye, que el gobierno por su culpa no tengo trabajo, ya se acabó el ahorro. Y como consecuencia, no tener plata, ¿qué va a hacer? Le va a pedir prestada a la familia. Oye, tú que todavía tienes, préstame, préstame, préstame. La familia le presta y luego va a pensar que quizás apostando a la suerte puede obtener una ganancia. Entonces, como puede ver, casi un gran porcentaje de la clase media en un estado de emergencia se convierte en pobre. La clase media se convierte en pobre. ¿Y los pobres qué creen? ¿Que se quedan solamente pobres? No. Ahí entra la clase pobre extrema. O sea, los pobres se vuelven más pobres, la clase media se vuelve pobre. ¿Entienden? Solamente la clase media se reduce a un gran porcentaje, la clase pobre se vuelve pobre extremo. Imagínate, en una situación de emergencia no la ven bien.
Pero ¿ustedes creen que la clase rica también les disminuya y se vuelva en clase media? Vamos a ver, quizás sí, quizás no. Pero lo que sí les puedo decir es que la clase rica, en muchos de los casos, en esta situación, se vuelve más rica. O sea, en este estado de emergencia, para ellos son oportunidades. La clase media se vuelve pobre y el pobre más pobre, pero los ricos se vuelven más ricos. Si ustedes se dan cuenta, han visto, por ejemplo, el grupo Intercorp, el dueño del grupo Intercorp, que es dueño del banco Interbank, Plaza Vea, las cadenas de farmacia, ¿no? Y hasta de la universidad también, UTP, es una cadena grande, es parte de los ricos del Perú. Dime, o no me negarás que se ha vuelto más rico en esta situación de estado de emergencia. ¿Tengo o no tengo la razón? Tienen, Se ha vuelto más rico, ¿no? Porque ha vendido más medicina y con sobreprecio todavía. O sea, ellos ha sido una oportunidad. Para los pobres es una mala situación, para la clase media también, pero para la clase rica no. Ellos aprovechan esta situación, en este caso se tratan de innovar aprovechando la coyuntura y se vuelven más ricos. Entonces, ahí volvemos. Lo que pasa es que la gente, profesor, ¿puedo opinar? Sí, dígame. Yo pienso que la gente rica tiene siempre la mentalidad de lo que invertir, invertir su dinero y de tratar de hacer negocios. Y es por eso que ante estas situaciones ellos también pues no buscan sacar provecho y seguir con la inversión y siempre les buscan la forma de tener ganancia, ¿no? Muy bien, Pérez. Prixa, qué bien, has dado en el clavo. Justo vas a ver lo que te iba a decir, que es casi por ahí. Que justamente la clase rica que se hace pobre es porque no piensa, su pensamiento no es como los pobres ni es como la clase media. La clase rica se hace más rica porque su pensamiento es diferente. Veamos cómo piensa, casi ya lo dijo su compañera, la clase rica o la clase de los ricos, como piensan, como ven ellos, es primero su pensamiento. Sí, es cierto, ellos se preparan, también estudian, creen que no, pero su pensamiento de ellos no es importante porque quieren estudiar para tener un trabajo seguro. No, su pensamiento de ellos es, yo tengo que tener, su mente está desde un inicio, desde que está en colegio o que está saliendo de casa, sus padres todos los días le dicen, claro que la clase rica son familias adineradas que tienen, pero también uno lo puede, es decir, la clase rica piensan en tener su negocio propio. Pero señores, no confundan negocio propio con un negocio de la clase rica. O sea, cuando me refiero a negocio propio, algunos dicen, profesor, pero yo estoy en la clase media, estoy acá en la clase media y yo tengo mi negocio propio, entonces también estoy en la clase rica. No. ¿Sabe cuál es la diferencia entre los negocios y los negocios propios de la clase media? La clase media tiene sus negocios, pero los negocios donde ellos es su trabajo. O sea, esta parte acá, trabajo seguro, el trabajo es su negocio. O sea, tú no le puedes llamar un negocio propio de los clases ricos porque para ellos es un negocio donde ellos ganan dinero sin trabajar. Ellos no trabajan en sus negocios. Ellos, es más, no, ni siquiera es necesario que estén presentes. Ellos solamente van y reciben o le depositan su ganancia de lo que ellos han invertido. Por algo es su propio negocio, sus propias máquinas, su propio inmueble, ¿no? Y ellos han tenido la visión y han puesto el negocio y han puesto gente a trabajar. Ese es el negocio rico, poner un negocio y que ese negocio trabaje solo y sin estar presente ellos ganan dinero. Mientras es diferente al negocio propio que pone la clase media. La clase media pone un negocio, un restaurante, y ese viene a hacer su trabajo, porque el de la clase media está trabajando en el restaurante. El de la clase media está confeccionando la ropa dentro de su taller de confección. Tiene su negocio, pero es su trabajo, no es su negocio propio, como en el caso del otro lado, son sus negocios empresariales. La clase rica tiene su negocio empresarial, donde tiene gente trabajando para ellos y ellos no tienen que trabajar, solamente su tiempo no lo ocupan en estar ahí, más bien su tiempo queda libre para poder tener otro pensamiento e invertir en otro lado. Entonces, ese es el pensamiento de la clase rica. Aparte también, como lo mencionó su compañera, ellos siempre están en invertir y están atentos a la coyuntura según de las circunstancias, toman información, ven el mercado. Ahorita hay mucha gente que ha aprovechado, han visto también esta situación de emergencia y han invertido quizás comprando mascarillas o por ahí han confeccionado mascarillas, otros han importado,
otros han visto la de, por ejemplo, invertir más en el sector salud, ¿no? Lo que en este caso son indumentaria, hay personas que han confeccionado lo que son trajes, protectores, tipo casacas con capucha para protegernos de esta situación, ¿no? Máscaras faciales. O sea, algunas personas ven la inversión en sí, ¿en dónde? Así que los ricos también ven, ven siempre la forma de poder aprovechar, por ejemplo, los ricos ahorita, la clase media rica, acuérdense que en el mundo no son muchos los ricos, pero tienen más cantidad que los demás. La suma de los pobres y la clase media no alcanza a compararse ese tipo de dinero o ese tipo de poder adquisitivo que tiene la clase rica. Entonces, ellos en esta situación creen que no han invertido en un laboratorio, ya han invertido en un laboratorio o en una clínica que te está cobrando $500,000 por cada persona, $500,000 casi de soles por ir una persona a atenderse en este estado de emergencia, han hecho dinero en las clínicas. La clase rica invierte comprando acciones en un laboratorio que hace las pruebas quizás moleculares, o también está invirtiendo en un laboratorio que está ya por sacar la vacuna para el COVID. Entonces, esos ricos invierten porque saben que ahí yo invierto, compro acciones y automáticamente al vender la vacuna voy a ganar dinero porque se va a vender como pan caliente. Entonces, esas personas están no solamente en ver el horizonte local, sino también internacional, ¿no? Están ahí. Pero hay un punto muy interesante, que es el último, RDO. La clase rica siempre tiene esta característica. Aparte de tener su negocio empresarial, que no trabajan en él, aparte de ver inversiones, quizás en la bolsa la bolsa de valores a nivel internacional, hay un dato que quiero que entiendan. La clase rica trabaja con recursos de otros. Eso significa RDO. Trabaja con recursos de otros, de terceros. Es decir, ellos piden, a veces son inversionistas, pero a veces no tienen el dinero. Piden a otras personas, ¿no?, que le den el dinero y con esos recursos ellos lo invierten, ganan plata y luego te devuelven a ti un porcentaje de ganancia que te prometieron. Ellos trabajan con recursos monetarios de otros. Ellos ponen y tienen su pensamiento de que sus negocios y sus inversiones trabajan con el tiempo de otro, porque también cuando ponen una empresa o un negocio empresarial, ponen a trabajar personas y esas personas le dan su tiempo, sus 8 horas del día, sus 10 horas del día para que trabajen. Entonces ellos ponen todo este pensamiento que otras personas trabajen para ellos. Trabajan con su tiempo, trabajan con su dinero, trabajan con sus ideas, también contratan y tienen a otras personas para que le den su creatividad, sus ideas, sus soluciones, sus inventos, todo lo tiene de otra persona. Entonces, esto tiene que tener presente. Ellos recaudan recursos de terceros o de otras personas para sus negocios, para sus inversiones, y de esa manera ellos van ganando. Es como, por ejemplo, a ver, tú tienes ahorita el ejemplo de las AFP. Las AFP tienen un gran concepto que hoy día el mundo ya todo se ha dado cuenta. Ellos recaudan el dinero de otros, que en este caso vienen a ser de todos los aportantes, recaudan el dinero de que les cuentan todos los meses en su boleta a los trabajadores. Ese AFP que recaudan el recurso de otros, ¿qué hace la AFP? Lo invierte, quizás en negocios, en empresas, a nivel nacional o a nivel internacional. Luego esa inversión la duplican o a veces hasta la triplican, y luego al recuperar todo ese dinero te dan el porcentaje prometido, le dan a los AFP, y el resto, el grueso, se lo queda en este caso la empresa que es un tercero, que en este caso es un grupo empresarial, ¿no? Pero al aportante le dan su 10% o el 5% que le toca, pero el 90% de la ganancia se la quedan ellos. Entonces, si te das cuenta con cómo han obtenido ese 90%, ¿por su plata? No, con la plata de otros, con el recurso de dinero de otros. Eso es lo que hace la clase rica, trabaja gran parte y se arriesga. Es más, y si pierde, y si le va mal, también en ese caso de las FP, ellos dicen, yo con tu plata invierto, si me va mal, se perdió tu plata, pero ellos no pierden. Entonces, ese pensamiento, si bien es cierto, no es muy, como dice, justo, pero es la forma como ellos trabajan con recursos de otros, ponen negocios, ponen tiempo, ponen trabajadores, invierten.
Entonces quiero que entiendan, la clase rica en una etapa de pandemia en la cual estamos se hacen más ricos, mientras que la clase media pasa a ser más pobre y la clase pobre se vuelve pobre extremo. Esa es la situación de la parte del ingreso con función al trabajo. Ahora, yo sé que muchos de ustedes, si les hago la pregunta, ¿en qué clase te encuentras? ¿En la clase pobre, la clase media, la clase rica? No puedo preguntarle a todos eso, uno por varios factores. Ustedes son una cantidad de alumnos que están y mucho tiempo ocuparíamos en esa respuesta, pero yo le puedo decir que ustedes, yo los considero que están acá en medio. No están en la clase de acá, tampoco en la final, pero en la clase del medio, es decir, la clase media. ¿Qué significa? Que ustedes están en el pensamiento, que también es válido, la de prepararse para una escuela, o sea, formarte una profesión, con el único objetivo de tener tu trabajo y un ahorro para que luego del ahorro sale de tu trabajo y finalmente obtener lo que obtienes. Pero tengan presente, no abandonen la escuela, no abandonen su profesión, porque si tú abandonas esto, pasas a ser de la clase pobre en un futuro muy cercano, porque personas que dejan estudiar en el futuro no tienen un buen horizonte y luego van a renegar del por qué les falta para pagar o satisfacer sus necesidades. ¿Ya? Así que ustedes están acá ya estudiando, además ya les faltan meses, nada más si terminan ya una carrera, y lógicamente sí, muchas de ustedes, la señorita, los jóvenes van a tener un trabajo seguro y van a ahorrar, pero les digo como consejo, esta situación va a pasar, pero lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que en un futuro tienen que copiarse un poco del pensamiento de los ricos, es decir, no tenemos, es cierto, su gran capital que tienen ellos, porque quizás lo han heredado, quizás se lo han ganado, pero lo que sí tienes que tener en cuenta es que tú sí puedes también tener una empresa. Por ejemplo, yo una vez vi a una persona que era muy emprendedora, estudió una carrera como hotelería y turismo para chef también, y luego puso para empezar una panadería que hacía también bocadillos y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo? Le fue bien y se compró un par de máquinas más para poder seguir produciendo y puso 2 locales más. Al poner 2 locales más, contrató a otro señor que se encargue de producir, ¿no? En este caso, en esos 2 locales, contrató más personas y fue creciendo. Y de pronto ya él no trabajó, solamente los 3 locales tenía maestros que ya cocinaban, sacaban el pan o sacaban los bocadillos y tenían las maquinarias. O sea, no creas que siempre vas a tener la posibilidad como la clase rica, pero sí en algún momento tú puedes pensar que tú puedes poner un negocio y que las personas trabajen para ti. Y al momento que tú pongas un negocio donde tú ya no trabajes en el negocio, solamente obtienes tus utilidades, tus ganancias, entonces ya te da tiempo y te libera para que puedas pensar tú en otro negocio o poder invertir. Porque también tu plata que obtengas de ese negocio vas a tener no que ahorrar. Para empezar, uno de los conceptos es, los ricos no ahorran. ¿Te das cuenta? Mira, la clase media tiene su ingreso del trabajo seguro y lo guarda en el colchón. Los ricos reciben la ganancia de este negocio y lo invierten, no lo guardan. Porque guardar el dinero se duerme y se desvaloriza en función. Lo recomendable siempre es tener un poco más de conocimiento y siempre estudiar y ver cuáles son las medidas, ¿no? Si ustedes saben, luego ya se pueden trasladar con personas especializadas y te pueden aconsejar también en qué invertir. O por último, un negocio también puedes invertir, o puedes dedicarte también a la inversión de la compra y venta. Yo he encontrado muchos caballeros, son algunos que conozco de hace tiempo, de pronto que se han dedicado a la compra y venta, ¿no? Han comprado, por ejemplo, un carro que le costó $2,000 o 3,000 y luego lo vende ganando $2,000 más, lo vende 5,000. Oye, yo lo compré a 3 y lo vendí a 5. ¿Cuánto gané? 2,000, compra y venta. Inviertes y ganas. Así de fácil, solamente has aprovechado la situación. Tengan presente de que también el otro año, el primer trimestre del 2021, va a haber oportunidades porque de acuerdo a la coyuntura, el precio de muchas cosas van a disminuir, van a bajar, van a caer su precio. Con decirte que ya el valor del terreno de metro cuadrado va a disminuir casi a un 50 o 40% de su valor.
las casas van a bajar, los departamentos, va a haber remates, va a haber oferta de departamentos que ahorita están construidos, ahorita ya nadie compra, ¿no? Porque va a disminuir ese tipo de poder adquisitivo en el mercado, la gente no va a tener dinero, entonces no van a vender. ¿A no vender qué va a decir? Lo van a vender al costo. Lo van a vender al costo. Los carros también ya están bajando, los autos, las máquinas. Entonces tengan presente que si las personas que puedan invertir, comprar algo en una oferta que se pueda presentar, luego lo puede vender cuando recupere su precio y gana, ¿no? Ese es un objetivo más o menos parte de lo que quería explicarles. No sé si tienen alguna pregunta. Ha aumentado, ya tengo 29 alumnos. ¿Alguna pregunta de los presentes? Pérez, prende tu micro. Yubixa, se fue Yubixa, creo. No, no está Yubixa. Bueno, quería comentarle. En este caso, Alison, ¿tú sí me escuchas? Sí, profesor. ¿Sí se entendió la explicación de las 3 clases? Sí, sí se entendió. ¿Profesor me llamaba? Ah, espere, volviste, ya te estaba preguntando si lo que tú habías manifestado era en función a relación a lo que ya había explicado en la clase rica. Ya sí, profesor. Lo que pasa es que por querer prender mi micro lo cerré. Ah, ya, Eso ya me no te fui. preocupes. Ya, profesor. Ya, señores, entonces esto lo analizan porque es parte también de lo que se ha compartido el día de hoy y ahí ven el material. Ahora, también acá en la semana 2 les he puesto las normas legales. Como pueden ver, normas legales, que es parte del tema. Ustedes pueden ver ahí. Con respecto a las normas, eso sí yo tengo que mencionarles un punto. Se existe hoy día mucho la rebeldía de muchas personas, no solamente el segmento juvenil, siempre dicen, no, los jóvenes. Yo digo que jóvenes y también adultos, no solamente los jóvenes. Ustedes pueden ver ahí el ejemplo que damos también fuera del país, como país en sí, que no respetamos quizás reglas o normas. Entonces, yo quiero que entiendan, hoy día también les voy a hablar, les voy a dar el hincapié de las normas legales que se tienen que influir mucho en las normas y reglas, pero tengan presente que en una sociedad no puede caminar si no hay normas. Tiene que haber reglas. Es como, por ejemplo, yo le pregunto, a ver por ahí, a ver un caballero, Cristian Girón. Buenas noches, Cristian Girón. No está Cristian, está durmiendo. Ah, no tiene micro, Cristian. Tienes que venir conmigo para que participe, Cristian. ¿Ah? Ya, voy a ver a quién le voy a pedir a Carrasco, Milagros Carrasco. A ver, Milagros, buenas noches. Buenas noches. A ver, tú, quisiera ponerte un ejemplo y me predigas qué opinas tú, qué pasaría si en este caso la policía un día hace huelga una semana entera o un mes entero no trabaja. ¿Qué crees que pasaría? ¿Cómo estaría Lima o las calles o los distritos? Estaríamos más en riesgo porque si bien ahora se supone que hay más control en las calles, como por el mismo hecho de que hay cuarentena, pero aún así se escucha que están robando y así. Y con más razón yo creo que aprovecharían las personas de mal vivir a estar atacando a los demás, ¿no? Claro, o sea, si los policías hacen huelga por solo una semana, sería la ley del más fuerte. Es decir, no hay otra ley, no existe la ley que se prevalezca del país, sino sería la ley del puño, de la fuerza, del que más miedo da y es el que va a impartir, como dice, una delincuencia total, ¿no? Bueno, Sí, profesor. entonces, asimismo, también déjenme explicarles de que también se presentan los siguientes eventos, ¿no? O escenarios. ¿Qué pasaría si en este caso, a ver, ¿no? Un joven, a ver, Flores, o que se presente Fran Flores ahí? La participación te la invita a los jóvenes. Fran, tienes que venir con micro, si no, no participas y te quedas sin nota. A ver, por acá, Sucapuca, ¿cómo le va a Sucapuca? Buenas noches.
profesor, buenas noches, dígame usted. ¿Qué tal, Sucapuca? ¿Tú qué opinarías? ¿Tú te recuerdas ahí del argentino, saliendo del argentino, hay semáforo, ¿no? Entre Metro, que es la avenida Alfonso Ugarte, cruce con la bajada, creo que ya era Uruguay. ¿Qué opinarías si de pronto se le dan a todas las personas por sacar los semáforos de todas las esquinas? ¿Qué crees que pasaría si se sacan los semáforos? Bueno, hay conductores imprudentes, ya pudieran identificar, bueno, o manejar, siempre habría un accidente constante. Habría caos, ¿verdad? Claro. Claro, porque como no hay semáforos, nadie sabe a quién le toca, nadie sabe quién es rojo, quién es verde, y todos quieren pasar a la vez. Claro. Muy bien, entonces las reglas, gracias Juan, siempre las reglas son necesarias, señores, las reglas, las normas son necesarias para que se respeten y se apliquen, eso deben entender. Ahora, así como ustedes en casa también tienen reglas de papá y mamá que ya les enseñan, siempre deben existir reglas. Entonces, sucede que hoy en día a veces ponemos ejemplos que no estamos acostumbrados y que las reglas se han hecho para quebrantarlas. Ustedes ven las imágenes que salen en los medios de comunicación. Entonces, en la parte laboral sucede lo siguiente, ahí les comparto. Tenemos normas laborales de las cuales tienen que cumplir, pero cuando nosotros exigimos nuestra norma para poder ver mi derecho, según los estudios legales, se menciona que para que tú reclames tu derecho, primero tienes que cumplir con tu obligación. No puedes pedir o reclamar tu derecho cuando no has cumplido con tu deber. Por ejemplo, a ver, un ejemplo es bien claro, se podría decir qué pasó con un padre. A ver, un ejemplo, debo poner acá, tenemos a Luis Otoya. Buenas noches, ¿me escucha? Profesor Luis Otoya. Otoya, ¿qué tal? Un ejemplo te voy a poner, quiero que participas, si te escucho, Otoya, participa en este ejemplo. A ver, mira, ¿cómo lo verías tú de que un padre de familia le reclama a un juez o a la mamá de poder ver a su hijo, poder visitarlo porque está separado, no vive con el menor, y reclama poder verlo, que quiere sacarlo a pasear, quiere quizás compartir con él o dormir una noche, no sé, un par de días, una semana o ir de viaje, quiere compartir con el niño, pero no le da para su alimento, no le da para su ropa, no le apoya con la educación, es más, no le da ni un sol. Solamente él quiere verlo porque lo quiere ver o quiere estar con él, pero no le da esos tres elementos importantes: educación, alimentación y medicina, no le dan. ¿Tú qué opinarías? ¿Estaría el señor con toda la razón de lo que él pide? ¿Se le tendría que dar? Por supuesto que no, porque la educación, la comida, todo eso creo que son cosas fundamentales para el hijo. Ya, Luis, muy amable. Gracias. Me imagino. Okay. Sí, Luis, te estaba cortando. ¿Qué ibas a decir? No, así que son cosas fundamentales y que me imagino que si no ofrece esas cosas es porque no tiene dinero, ¿no? Y que no ofrezca ese tipo de comidas, viajes o cosas que no van a dar relevancia. Creo que está mal. Claro, tienes razón. Ya, Luis, gracias. Entonces, como le decía, hay que tener en cuenta de que para que ese padre pueda reclamar, poder visitar o poder compartir un régimen de visitas con su menor hijo, ¿qué cosa tiene que primero demostrarle al juez? Que ha cumplido con su deber, que ha cumplido con su obligación de padre. No es decir, oye, pero yo tengo el derecho, soy el papá. Sí, tú tienes el derecho, porque eres el papá, de verlo, de tratarlo, de un régimen de visitas, pero para que reclames tu derecho, primero está tu deber de padre, tu obligación. Ese es el primero. Antes que tu derecho, ¿qué cosa está? El deber. Piense, antes del derecho de ustedes, de en su casa, mamá, tengo el derecho de salir, soy adulto, quiero ir a bailar. Antes de ese derecho, primero está tu deber como hija, como colaboradora de la casa, antes de su derecho. En la empresa donde van a trabajar como trabajador también, antes de que le reclamen al señor, señor, es mi derecho, ¿por qué no me ha pagado completo? Acá me ha descontado.
en el trabajo, antes que reclames algún derecho, primero es tu obligación, cumplir con tu deber, ¿ya? Y eso siempre analicen antes de cualquier reclamo. Primero, la obligación. Entonces, teniendo en claro esas normas legales, quiero mencionarles lo siguiente. Y voy a ser muy breve con respecto a este tema, porque este es un material que lo vamos a ver en todo el semestre. A ver, acá tenemos uno de los puntos que mencionan en un compendio de normas. Ustedes van a poder verlo ya en planilla. Acá dice el Ministerio de Trabajo ha sacado un compendio de normas. ¿Qué significa el compendio de normas? Pues es un libro de, a ver cuántas hojas ustedes lo son, 673 hojas. Es un libro que compone todas las normas que tienen que ver con el régimen privado de normas laborales. O sea, ¿qué quiere decir? Que en este libro vas a poder encontrar todo lo que tenga que ver con la obra. Les comparto esto para que es gran parte del desarrollo del curso, van a poder consultar a este libro. Entonces, ¿qué significa? El ministerio sacó este libro para que ya en uno solo puedan tener todas las normas. Y dentro de las normas, por ahí voy a mencionar, antes quiero hacerle un comentario. Miren, como yo le comenté en la clase pasada, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Trabajo como inspector, y siempre he visto que el ministerio, por ejemplo, mire, ha hecho su libro de un compendio de normas laborales, el Ministerio de Trabajo, pero para el régimen privado. Eso sí necesito compartir antes de avanzar, con respecto a que yo vi un poco de injusta la parte del derecho de un trabajador cuando estuve trabajando como inspector laboral, que dentro del proceso de los años que estuve ahí, tuve la oportunidad de aprender de que el ministerio todo iba y apuntaba a los controles y la supervisión de las empresas privadas, pero siempre prohibía y no atendía, en muchos de los casos más graves, no atendía las quejas y los reclamos de las personas que trabajan en el régimen del sector público. Es decir, si alguna empresa del sector público viene y presenta a un trabajador una queja, no la atendían, no la supervisaban, porque era ya parte de un acuerdo no escrito, pero bajo la mesa. Nos prohibían, o sea, a nosotros nos prohibían, como inspectores, nos prohibían, nunca supervisen ni atiendan una queja de un régimen del sector público. Pero no era un papel que decía, nunca decía eso, porque si hubiera un papel, alguien que firmara eso, ya se ganaba un problemón. Pero estaba prohibido atender quejas o mucho menos supervisar. Por eso nunca vas a encontrar un inspector laboral en una empresa del sector público. Es decir, llámese a una municipalidad, nunca vas a ver que va a ir un inspector laboral. A un colegio público, nunca va a ir un inspector laboral si un profesor se queja. O un hospital nacional, a un hospital tampoco, a un ministerio tampoco. O sea, nunca vas a ver un inspector de trabajo que por una queja de un trabajador de abuso o que no le han pagado sus beneficios o que fue despido ilegal, nunca se van a acercar porque está prohibido, pero bajo la mesa. ¿Qué es lo que refiere? Normalmente yo preguntaba, es que el lema que mencionaba en las encargaturas, los jefes y los ministros que venía de arriba, es que como es el Ministerio de Trabajo pertenece también al sector público, no podía supervisar a otro sector público, porque en teoría aplicaba el refrán de otorongo no come otorongo. Entonces, por lo tanto, veíamos que si el ministerio, si tú vas a ir a supervisar a un doctor que se está quejando del Hospital Nacional, ¿quién es el jefe del doctor que trabaja en un hospital nacional? Lógicamente, el jefe supremo de allá va a ser el ministro de Salud. Entonces, y por lo tanto, si vas a un colegio nacional y se queja un profesor, ¿quién es el responsable? El ministro de Educación. Y si el ministro, a nosotros que trabajamos también, que somos inspectores laborales, ¿quién es nuestro jefe inmediato? El ministro de Trabajo. Y todos los ministros que hemos mencionado, ¿bajo quién están subordinados? Bajo el presidente o el cargo del presidente de la República. Entonces, todos pertenecemos al mismo sector. Entonces, por eso mismo que nunca podíamos hacer una especie de harakiri de poder ir y supervisar y que esto salga en los medios públicos, que los mismos supervisores o inspectores laborales
den una información o que esto salga a los medios públicos de que el ministro de Educación estaba haciendo abuso de autoridad con un profesor de un colegio, o que el ministro de Salud en esa cartera hay un problema laboral con respecto a unos trabajadores y los inspectores van. Por eso que no se podía, eso está prohibido y lamentablemente. Pero cuando refiere a eso, quiero mencionarles que no piensen que pierdan sus derechos por ser trabajador del sector público. Las personas que trabajan en el régimen del sector público pueden prevalecer sus derechos y no pierdan tiempo en ir al Ministerio de Trabajo. Eso sí le digo, no vayan al Ministerio de Trabajo. Si alguien trabaja en el sector público y tienen un abuso, no vayan ahí, directamente vean la forma de asesorarse y presentar su reclamo directamente al juzgado o al Poder Judicial, a un juez, directamente. Porque ahí sí van a ver tu derecho, van a analizar tu expediente y el juez va a decidir. ¿Está claro? Porque como tú verás, el Poder Judicial es un poder indistinto al Poder Ejecutivo, ¿no? Así que sí es cierto, los ministros pertenecen al Poder Ejecutivo, pero si tú reclamas tu derecho al Poder Judicial, ellos van a ver estudiar con más justicia y van a impartir el derecho que corresponda a tu queja. ¿Está claro? O sea, sí no van a perder, sí pierden si no hacen nada, pero si quieren reclamar, van a perder tiempo si van al Ministerio de Trabajo. Los trabajadores del sector público. Pero los trabajadores del régimen privado sí está bien controlado, y acá está, ya volviendo al tema del libro que ha sacado el Ministerio de Trabajo. Este libro es un compendio de todos los decretos. Y cuando me digo de decretos, es que si bien es cierto, en el Perú tenemos decretos y luego normas. Es decir, si tú puedes ver acá el conjunto de normas, podemos ver acá que está de contratación laboral general, cómo se hace el contrato, hay un decreto y luego su reglamento. Si luego vemos la intermediación y tercerización laboral, también vamos a ver qué ley se aprobó y cuál es su reglamento, ¿no? La jornada laboral, también qué decreto y luego cómo se reglamenta. Ahí está, ahí abajo dice reglamento del texto único, cómo manejarlo. Acá arriba puedes ver la ley, no sé si lo voy a agrandar un poco más. Mire, acá está. Pueden ver que dice acá, la ley primero que regula la jornada laboral, y abajo está el reglamento de cómo se va a manejar la ley de jornada de trabajo. O sea, primero saca la ley y luego saca el reglamento. Eso siempre está manejado de esa forma para un beneficio, para la asignación familiar, para los descansos, las gratificaciones, las utilidades. Este libro, gran parte, por algo tiene 673 hojas, que es todo lo que habla y está actualizado. Espero que les sirva a ustedes en su trabajo, más aún a las personas que van a ver de una u otra manera tratar de qué, de poder trabajar o tener una oportunidad en el área de recursos humanos. ¿Ya? Entonces, este compendio es todas las normas. Dentro de ello están las normas que nosotros también masteamos, no todo, algunos puntos que están de acuerdo al libro lo vamos a ver. Entonces, lo que yo quería resaltar después de ese conjunto de normas es este tema, que esto sí es un punto, una noticia como es importante para mí. Hablo sobre gran parte del comparativo en la cual se encuentra la situación de las normas laborales en el Perú en comparación a otros países. A ver, señores, ustedes han escuchado, y espero que sí hayan escuchado, que en el Perú existe un código civil. Así como existe un código civil, existe también un código similar o parecido a un código tributario. Y así como existe un código tributario, también existe un código penal. O sea, para cada tipo de escenario tenemos un código que establece. El Código Civil tiene su código de procedimientos civiles. El Código Penal también tiene su código de procedimientos penales. Y así, cada código que existe acá en el Perú establece cada tipo de actividad, cómo debe ser la sanción justa y aprobada, lógicamente, ¿no? Y estudiada. Entonces, eso quiero que tengan presente. Cuando vemos que existen códigos en otros países, señores, a eso voy, en otros países existe el código laboral. Sin no ir muy lejos, el vecino país Chile tiene ya de hace varios años aprobado su código laboral.
El código laboral está direccionado a una ley general de trabajo. ¿Qué pasa con la ley general de trabajo? La ley general es aquella que concentra todo, en este caso, todos estos decretos que hace un momento les he enseñado en ese libro del ministerio, decretos y reglamentos que están por separado en cada decreto, en cada ley, en cada reglamento, está por separado, se aprobó por separado en un año distinto, por un presidente distinto. O sea, imagínate que los derechos laborales, los primeros 5 lo aprobó un presidente, los primeros 8 lo aprobó otro presidente, y así, cada gobierno aprueba un poco. Y lo peor es que luego cuando entra otro gobernante dice, bueno, lo que yo aprobé, o lo que aprobó ese presidente hace muchos años, lo voy a actualizar. Voy a hacer otro decreto para actualizar la gratificación. Y luego se va y luego entra otro gobierno y dice, oye, ¿sabe qué? Voy a actualizar otros beneficios laborales, lo voy a modificar a mi parecer diferente, lo voy a cambiar. Entonces modifica el decreto, modifica el reglamento y lo cambia fácilmente. Entonces quiero que entiendan, ¿cuál sería el beneficio de tener una ley, es decir, un código laboral en el país que ya se ha propuesto, existe ya un proyecto de ley presentado al Congreso para que se apruebe, tal cual como todos los países, lo tiene Colombia, lo tiene hasta Venezuela, lo tiene Chile y en otros países fuera de Latinoamérica también? Perú es uno de los países que hasta ahorita se van a sorprender de aquí, que todavía no se aprueba hasta ahorita la Ley General de Trabajo. El código laboral está enterrado en los sueños profundos de todos los gobernantes o congresistas que pasan. Acá ustedes pueden ver, acá dice, en este tipo de informe que lo sacó Gestión, dice 9 temas sin consenso, o sea, todavía no hay acuerdo, dice 9 temas sin consenso en la Ley General de Trabajo, y acá menciona, si lo puedes ver, lo voy a agrandar para que puedan ver, dice ahí, la Ley General de Trabajo en 16 años de discusión solo ha llegado a conseguir la opinión favorable de los trabajadores y empleadores en un 86% de sus normas. O sea, esta ley, para que sepan y la diferencien a tener todos los decretos y los reglamentos, la ley va a tener que unir todos esos decretos, todos esos reglamentos en una Ley General de Trabajo llamado Código Laboral. Entonces ya tú no tienes por qué buscar por separado un decreto, por separado un reglamento, todo va a estar en la ley, aprobado y ordenado, como debe ser, como es en todos los países. Y así, de esta manera, ya no va a poder entrar un gobernante, ya no va a poder entrar un gobierno de turno y modificar la ley a beneficio y favor de X sector empresarial. Porque imagínate, lo que hemos vivido en estos últimos años con los últimos gobernantes es que entraba un gobierno y modificaba la norma a beneficio del sector empresarial. Y ni siquiera era que modificaba los decretos y los reglamentos a beneficio de los trabajadores. Modificaba los decretos laborales, como no es ley, como todavía no es Ley General de Trabajo, como todavía no es código laboral en el país, Perú, estamos retrasados en ese aspecto. Lo que hace es, el gobierno de turno dice, ¿sabes qué? Pido la cuestión de confianza, voy a modificar el decreto supremo de la gratificación de los trabajadores, o voy a modificar en el caso de su asignación familiar, etcétera. O sea, ellos veían y pedían la confianza y lo modificaban favoreciendo quizás a COFIDE. Ustedes saben que COFIDE viene a ser la federación que representa todo el sector empresarial privado en el país, porque al final a ellos les conviene. Y si yo les voy a mencionar, por ejemplo, ustedes se recordarán, díganme, ¿qué gobernante entró? A ver, eso sí, le pido la participación a los que están presentes, son 28 personas. ¿Qué gobernante entró y dijo, voy a autorizar y voy a sacar una norma para que los jóvenes salgan y puedan tener experiencia laboral a trabajar sin beneficios sociales? Llamada la Ley Pulpín. ¿Qué gobernante hizo eso? ¿Ollanta? Ollanta Humala. El señor Ollanta Humala entró y dijo, voy a sacar esta norma para que los jóvenes puedan tener experiencia y de acuerdo a esta ley van a poder trabajar y no les va a tocar beneficios laborales. ¿Por qué? Porque son jóvenes, ellos no quieren experiencia nada más. Como el sector empresarial le dijo a Ollanta, ¿sabes qué? Saca esa ley y nosotros le damos trabajo a los jóvenes, pero eso sí, sin beneficios.
sin gratis, sin vacaciones. Eso quiere decir, eso se llama explotación. Eso es quitarle los beneficios laborales, porque ese joven va a trabajar 8 horas, ese joven va a trabajar 48 horas a la semana, y que no le den gratificación, vacaciones o CTS es injusto. Y luego, ¿qué va a hacer la empresa? Va a seguir contratando a jóvenes, ya no va a contratar a personas adultas, le va a convenir más contratar a jóvenes para decir que están en esa ley, y de esa manera abusar y enriquecerse, dejando de pagar los beneficios laborales porque el presidente de turno lo sacó. ¿Pero por qué lo hizo? Porque podía hacerlo, no existía todavía, ¿qué cosa? Esto, la Ley General de Trabajo. Como no existía la Ley General de Trabajo, lo puede hacer, porque él puede modificar el decreto y puede modificar el reglamento, o saca un nuevo decreto y saca un nuevo reglamento. ¿Por qué? Porque en el Perú todavía no existe la Ley General de Trabajo. ¿Qué pasa si ya existiera? El presidente no podría hacerlo. Oye, tú no vas a venir y me vas a modificar la ley o el código laboral o la Ley General de Trabajo porque tú vienes y ahora sacas una norma para favorecer a X sector empresarial. No. Para eso tú tienes que proponer ese proyecto de ley, enviarlo al Congreso. Señor Ollanta, mande su propuesta al Congreso, y el Congreso que lo evalúe y vemos si se puede, qué cosa se puede cambiar, qué cosa no. Pero esa ley se respeta. Es una Ley General de Trabajo. Es un código laboral. Entonces, eso quiero que entiendan. El Perú, o en este caso los trabajadores peruanos de mi país, porque yo también soy peruano, sé que estamos desprotegidos y lamentablemente los derechos de los trabajadores están durmiendo, lamentablemente, y nadie de los gobernantes o de los políticos habla nada. ¿Por qué? Porque hay intereses de por medio. ¿A quién le conviene que todavía, mire cuánto ha pasado, 16 años, y quizás ya vamos para más, que todavía no se aprueba la Ley General de Trabajo? ¿A quién le conviene? Al sector empresarial, porque a ellos no les conviene que se apruebe la ley. Por ejemplo, le voy a poner otro ejemplo más. Ustedes han escuchado, díganme qué presidente, espero que sepan, sacó la ley PYME, la ley PYME que le quitó automáticamente el beneficio a los trabajadores de ¿qué? De recotarle su gratificación. Ya no le dan un sueldo completo a los que están en el sector PYME, le dan el 50%, y a los que están en microempresa le dan la mitad de la mitad, el 25% de su sueldo. ¿Qué gobernante sacó la ley PYME? A ver, ¿quién sabe? ¿Qué gobierno? Ese es el régimen laboral MIPE, ¿no? Sí, así es. ¿Qué gobernante lo sacó? ¿Nadie? ¿PPK? No, PPK estuvo, creo, sentado 1 mes o 2 meses. Eso hace poco. Él no le dio el tiempo ni conocer la oficina presidencial. Les adelanto, quien hizo ese tipo de ley fue el gobierno aprista. El gobierno aprista aprobó la ley de las micro y medianas empresas, y con tal de beneficiar al sector empresarial por insistencia de COFIDE, aprobó que a los trabajadores les quite el 50% casi de todo, la mitad de su gratis, la mitad de sus vacaciones, la mitad de su CTS, imagínense. Eso, ¿y por qué? ¿Para quién? Las microempresas, profesor, disculpe, las microempresas en realidad ya no están obligadas a pagarles CTS ni certificación, siempre y cuando no superen las 125 UITs al año. Ya si superan, pasan como pequeña empresa y les toca media CTS y media gratificación. Por eso mismo, que eso todavía se aplica, ese tipo de abuso, gracias a que a los gobernantes que entran, y no crean sorpresa porque luego mañana viene otro gobierno y saca otra ley y favorece ¿quién? Al sector empresarial. ¿Quiénes son el sector empresarial? Son las personas, gran parte, que administran poder en nuestro país. Es más, tienen influencia sobre el poder ejecutivo, sobre el presidente. Es más, es como que si voy a sacar la ley general, me voy a tener que pelear con el grupo Romero, me voy a pelear con el grupo, por ejemplo, Intercor, me voy a pelear con el grupo Graña quizás, o también el grupo Bacus. O sea, las empresas más grandes, las mineras, todo no les conviene que se apruebe la ley general de trabajo, porque le van a dar igualdad, y de esa manera ya ningún presidente va a poder modificar. Por eso es que hasta ahorita dilatan y pasan los años y no se aprueba la ley general de trabajo para que sea un código laboral como lo tienen los vecinos países. Todos los países lo tienen, para que ningún gobernante o un presidente venga y cambie o sacrifique los derechos de ustedes, los trabajadores,
y yo también me incluyo de nosotros los trabajadores, para que se hagan más ricos los empresarios. Le quitan la plata que a ustedes les corresponde para que ellos se hagan más ricos. No, no me parece. Y eso también estuvo observado. El Organismo Internacional del Trabajo, que es la OIT, observó por qué en el Perú le quitan el beneficio internacional de las vacaciones al año, 30 días al año merece, es un derecho ganado a nivel mundial, un mes ganado. Pero acá lo que hicieron es igual favorecer con este tipo de régimen para que crezcan las MIPES, régimen PYME. Automáticamente, ¿qué hicieron? Le comenzaron a quitar a los trabajadores, recortarles sus vacaciones, que cosa que su derecho es 30 días, un mes al año, y eso es a nivel mundial, ya ganado, la OIT también se pronunció. Pero, ¿qué es lo que sucede? Al aprobarse otra vez, vuelvo al tema, al aprobarse por otra vez con acuerdo entre trabajadores y empleadores, la Ley General de Trabajo, si se aprueba esa ley, ya un presidente, el que sea, llega, no va a tener que modificar ni va a poder, no la va a tener tan fácil. Quizás puede modificar un artículo de esa ley, pero no toda. Y ahora, la ley no la puede modificar, va a tener que pedirle permiso ¿a quién? Al Congreso, y el Congreso va a tener que evaluar su proyecto de ley o qué es lo que quiere proponer, porque es una ley ya aprobada en el Congreso. Entonces eso lo requiere, pero no se aprueba hasta ahorita. Y de esta ley ya tiene, dentro de la ley va a incluir todos los beneficios. Ustedes van a poder ahí leer. El ministro de Trabajo, que en ese entonces era Alfonso Grados, adelantó que el Consejo Nacional de Trabajo, que agrupa a los representantes trabajadores, empleadores y el Estado, deberá revisar en breve la Ley General de Trabajo. Por eso está, ¿desde qué año? Desde septiembre del 2016. Imagínense, en septiembre del 2016 tenía un atraso de 16 años. ¿Cuántos años van hasta ahorita? A ver, ¿quién me dice? Son 4 años más. ¿Cuántos años que hasta ahorita la ley está en proyecto? Tenemos, si sumamos 16 más 4 años más, son 20 años que esa ley todavía no se aprueba. 20 años que lamentablemente a las empresas le conviene que todavía no se aprueba la Ley General de Trabajo. Ya, eso sí, tenga presente. También dentro de esa información de la Ley General, tengan presente que uno de los beneficios de la Ley General de Trabajo es igualdad de beneficios sin discriminar un trabajador por el tipo de empresa. ¿Me escuchas, Pérez? Sí, profesor. Por ejemplo, ¿sabes que existe no un pequeño criterio fuera del país donde se menciona que no puede existir desigualdad de beneficios en una ley laboral de un país? Por ejemplo, es injusto, por ejemplo, tú, Pérez, si entras a trabajar a una empresa de la micro, o bueno, vamos a hablar de la pequeña empresa, entras a trabajar a la pequeña empresa y te toca el 50% de tu beneficio. Llega a fin de año, tú has trabajado duro, con horas extras, tus 8 horas, y te han hecho trabajar 3 horas diarias, hasta más, mientras que tu compañera quizás trabajó menos en otra empresa, y de pronto ella llega a fin de año y ella le dan sus 30 días de vacaciones. Tú llegas a fin de año y a ti te dan solo 15. ¿No te sientes tú que no hay una igualdad de derechos y beneficios cuando tú has trabajado más? ¿Cómo te sientes? ¿O cómo te sentirías tú en ese momento? Claro, definitivamente que sí. Pediría que me den igual mis 30 días. Pero según la ley y según el contrato que has firmado, no te toca, solo te toca 15 días y a tu compañera que está trabajando en otra empresa le toca 30. Bueno, la verdad que sería injusto, ¿no? Pero como se dice, hay un contrato por medio, así que no se podría hacer nada. Por algo será que a la otra le dan 15 días. Claro, ahí va Pérez, que cuando se aprueba la Ley General de Trabajo, una de las cosas que se exige dentro de esta ley o el código laboral es que debe haber igualdad de beneficios. Es decir, si van a dar vacaciones, le toca a todos los trabajadores 30, no que a ti te toca menos y a ti te toca más, a ti te doy 30, a ti te doy 15 y a ti te doy 7 y al último no le doy nada. No, debe haber igualdad. ¿Por qué? Porque según la norma, dentro de las leyes, establece a igualdad de trabajo, igualdad de beneficios. No puede, porque hay diferencia si tú trabajas igual y hasta más,
te toque menos. Eso es algo, una ley sería injusta y observada. Está claro, eso es una de las cosas que sería bueno el por qué se debe aprobar esta ley general de trabajo, que espero que algún día, ya han pasado 20 años y todavía no. Pero para que vean que no, acá también creo que les he puesto en este enlace cuando se presentó el dictamen, que fue en el 2006, ustedes lo pueden ver ahí, dice, en este caso, el dictamen de la comisión, donde dice, dictamen de la Comisión de Trabajo del proyecto de ley número tal que proponen la Ley General de Trabajo. Eso fue presentado en el 2006, a la fecha. Ese fue el dictamen de resumen donde se tenía que aprobar la Ley General de Trabajo, que hasta ahorita nadie dice nada, y que incluye la Ley de Trabajo, todo. El contrato de trabajo, habla también de la relación individual, periodo de prueba, remuneraciones, o sea, todos los decretos, todo, absolutamente todos los decretos y sus reglamentos tienen que estar dentro de la ley. Entonces, esto es algo que nos va a beneficiar el día que lo aprueben a todos los trabajadores, pero hasta ahorita no hay esperanza porque nadie lo toca, ni siquiera el Congreso actual tampoco lo toca, ni lo habla. Quizás porque también no le conviene a Confide o a las empresas privadas, ¿no? Las empresas privadas no le conviene que se iguale, porque así va a haber algunas empresas que van a tener que pagar los beneficios completos. Algún día espero que se debe aprobar para todos. Acá mismo también, señores, les he alcanzado de mi parte un resumen de todas las normas legales. Ahí está, he dicho normas legales, laborales, legislación, administración laboral. En este resumen les he puesto, en este caso, 16 caras, donde le hablo por secciones. Acá están los decretos por separado, como lo pueden ver. El decreto supremo, ¿de qué? De la ley de formación y promoción laboral. El decreto supremo de la ley de productividad y competitividad laboral, ¿no? Ley su reglamento, por acá otra ley que regula las empresas especiales de servicios, de las cooperativas. ¿Qué más? Acá tenemos la movilidad formativa. Toda la sección A son estos decretos y 2 leyes. La sección B, la jornada y horario. La jornada y horario laboral, acá está el decreto supremo, que es la ley de jornada, y abajo está el otro decreto su reglamento. Siempre la ley y luego su reglamento. Acá tenemos otro también, los descansos remunerados. Tengo la legislación de este decreto supremo que habla de los descansos remunerados y abajo habla otro decreto supremo, su reglamento. O sea, la legislación o la ley y abajo siempre su reglamento. Así le van a poder ver también un resumen de otro tema, de la sección D, donde habla la CTS, todo con respecto a CTS, la E, utilidades, la F, gratificaciones, la G, asignación familiar, y así la H, seguridad y social en el trabajo, la I, ley procesal de trabajo, que tiene que ver con las demandas, los tiempos que tú presentas una demanda en el Poder Judicial y cómo te deben responder, todo el proceso y qué aranceles debes pagar también con respecto a la ley procesal de trabajo. Esto sí es última, esto sí se pagó, perdón, esto sí se sacó más o menos en el 2008, ¿ve? No existía, imagínense, no existía ley procesal laboral. Esto lo sacaron en el 2008, donde ya se igualó algunos derechos, aunque sea se avanzó con la ley procesal de trabajo. ¿Qué más? Los inspectores, ¿en qué se basan los inspectores? ¿De qué trabajan? Acá está la normativa de la inspección laboral, las multas, su reglamento también de la inspección laboral. ¿Qué más? Acá tenemos la K, las normas administrativas y esta referencia de lo que es a la legislación, a los TUPAC, al TUPAC del Ministerio de Trabajo, o sea, el texto único de procedimientos administrativos del TUPAC, ¿no? De procedimientos administrativos también. Podemos sacar la modificación que haya tenido el TUPAC. ¿Qué más? En la sección L, los regímenes especiales. Cuando habla de regímenes especiales, acuérdense que el sector laboral tiene, para cada sector, algunos tienen un régimen. Sector agrario se le paga su remuneración con algunas diferencias, porque es otro sector. Igual que el sector del trabajador del hogar, también tiene otro régimen especial. Y si no lo menciono, lo digo también, no está acá en la hoja, también está el sector de construcción civil, también es otro sector de régimen laboral especial, ¿ya? Para la ley de contratación de trabajadores extranjeros, también ellos tienen otro régimen laboral, son otros tipos de descuentos y aportaciones que pagan los extranjeros. Acuérdense que ellos, gran parte, a veces trabajan solo por unos meses y luego se regresan a su país.
Y así, excelente, eso lo pueden ver también acá en descanso de pre y postnatal, algunos subsidios que te da también Exsalud. Acá está el sector público también tiene sus reglamentos, a lo que ellos tienen que ceñirse, de la parte laboral también el sector público tiene más, hasta te explica lo que es código ético, como es el sector público más establecido, hay más normas, más prohibiciones, es más, acuérdense que ellos no pagan gratificaciones, ellos te pagan aguinaldos, no es un sueldo completo. Es un poco sacrificado el sector público, no crean que el sector público es lo mejor, ¿eh? El sector público a veces te contratan en modalidad CAS. Modalidad CAS es un contrato y a veces solo por 3 meses, ¿no? A veces el sector público le van renovando el contrato CAS y tampoco el contrato CAS te da todos los beneficios. No estás en planilla en sí o sí, en el contrato CAS. A veces también hay contrato de tercero que es por honorario. O sea, el sector público de una u otra manera exige al sector privado que cumplan, pero a veces el mismo sector público contrata al personal y lo pone en honorarios y no le da beneficios. O sea, es gran parte que no aplica lo que predica. O sea, a otros le predica que cumplan, pero el mismo sector público no cumple, ¿no? Eso hay que tener en cuenta, se tenía que decir, porque es la verdad, el sector público no es muy bien remunerado. Acá tenemos también igual el cuerpo, las escalas, el cuerpo de gerentes, la Autoridad Nacional Servir, que es quien ahora está encargada de poder filtrar y convocar los lineamientos de contrato CAS, ¿no? El sector público tiene sus normas y ahí estábamos terminando con respecto a este tipo de detalle, de esta información que le he dado. Algo que quiero mencionar para ya terminar la clase y pasar asistencia es esto. La Constitución. No se olviden, esto es un dato importante que siempre yo pregunto, es los trabajadores del Perú, nosotros trabajadores del Perú, ¿de qué artículo a qué artículo más o menos en la Constitución del Perú podríamos saber que nos respalda, que algún día, oye, tú estás vulnerando mi derecho que establece la Constitución? ¿Artículo cuál? ¿Artículo qué número? Es aquel que te respalda y te protege como trabajador del Perú. Entonces, para eso dicen, bueno, me tengo que leer toda la Constitución. No, yo te voy a dar los datos, pero no sé si necesito que tengas presente, porque también dentro de este curso te voy a preguntar constantemente en una evaluación. Por ejemplo, los artículos de la Constitución, la cual te da los derechos a un trabajador, nacen automáticamente del artículo, pueden ver acá el artículo 22. El artículo 22 menciona, lo voy a agrandar un poco más para que lo vean, ahí está, el artículo 22 hasta el artículo, en este caso, 29, ¿ya? Hasta el artículo 29, del 22 al 29. En el 22 ustedes pueden ver que dice, el trabajo es un deber y un derecho, y es base del bienestar social y un medio de realización de la persona. A partir de ahí te está diciendo que tú tienes derecho, pero también tienes el deber de trabajar. O sea, no es que tú trabajes porque tú quieres, es porque tienes que trabajar. Están obligados, sí o sí. Es tu deber y tu derecho. De hecho, artículo 23, el trabajo en sus diversas modalidades es objeto de atención prioritaria del Estado. O sea, el Estado siempre debe proteger. En cualquier tipo de trabajo, el Estado tiene que estar viendo, protegerte, que no corras riesgos. Más aún si eres una madre de familia o menor de edad o al impedido que también trabajen. O sea, al impedido es la persona que están en silla de ruedas o que tienen quizás un impedimento, que también puedan trabajar, que le den en este caso las facilidades, ¿no? Porque también pueden trabajar con una computadora. El Estado promueve las condiciones para el progreso social, económico, en especial mediante las políticas de fomento de empleo, es decir, la labor que hace el Ministerio de Trabajo, ¿ya? Toda la Constitución, hasta el artículo 29, habla justamente de ese derecho, de la jornada ordinaria, habla de la relación laboral, puedes ver en el otro lado el artículo 27, todo lo que habla hasta el artículo 29 son los derechos que te va a dar el Estado, ¿ya? Así que en la Constitución, no se olviden, del artículo 22 al artículo 29, lo vamos a estar hablando en todo este desarrollo de este curso. Ya esos son, en resumen, acá te he puesto, las normas son procedimientos escritos que
de trabajo que ayudan a evitar acciones y situaciones peligrosas. Por eso siempre las normas, ¿no? Son directrices que afectan el comportamiento de los trabajadores. O sea, imagínate si no hubiera normas, el empleador hiciera lo que quisiera y tú también no sabrías qué respetar, ¿no? Es recomendable siempre que dé la importancia en la sociedad, es necesario siempre que existan las normas. ¿Alguna pregunta, señores? ¿Está todo claro? ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí o están tomando café? Espero que sí, ¿ah? Entonces, si están atentos ya con las personas que están, vamos a pasar asistencia. Necesito que entren y marquen su asistencia, señores. Todos, por favor, voy a dejar de compartir. Ya, Mendoza, ¿puedes dejar de grabar? Ok. Ya lo detuve acá.